Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 es el pasaje que hemos estado leyendo ya por varias semanas. Comenzamos una serie de enseñanzas que le hemos titulado La batalla o la lucha del cristiano. Y en ese contexto, hermano, queremos continuar en esta hora. Efesios capítulo 5, vamos a leer 2 versículos solamente. Capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Si ya tienes ahí el pasaje, vamos a disponernos. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Dice la palabra del Señor así: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Bíblicamente, viendo el texto, estamos a 2 versículos, Estamos a 2 versículos de que empiece a entrar a hablar acerca de esa batalla en los ámbitos alrededor de nosotros. Está a punto de hablar de la práctica del evangelio en los ámbitos familiares, en los ámbitos en la relación con los hijos, en el ámbito de las relaciones en medio de la sociedad como ciudadanos. Pero ahora necesita entrar y hablar acerca de un ingrediente muy importante. Y ese ingrediente le vamos a llamar la práctica cristiana. La práctica cristiana que va a tener que ver con estos ámbitos del matrimonio, de la familia, de la sociedad, del trabajo, de la oración, incluso de la, por llamarle de alguna manera, de la guerra espiritual, entendida de una manera correcta como una vida devocional. Está preparando o ha preparado ya el terreno para hablar de la práctica. Y la práctica del evangelio, hermano, es el gran talón de Aquiles. Es el gran talón de Aquiles de la vida de los creyentes en Cristo Jesús. De la gran debilidad que notamos en la vida cristiana es la práctica. El qué hacer lo sabemos. El qué hacer lo entendemos. El qué hacer lo leemos en la Biblia, lo asimilamos e incluso lloramos cuando vemos lo que la Biblia nos dice qué hacer. Sabemos el cómo hacerlo porque la Biblia nos da pasos, nos da instrucciones. Nos dedicamos, hermano, ¿cuántos meses a hablar del Sermón del Monte? Muchos meses hablando del Sermón del Monte. Y cuando vemos el Sermón del Monte, yo resumo el Sermón del Monte en una frase: la práctica de la ley de Dios es más importante que el conocimiento de la misma. Tú no puedes vivir nada si primero no lo conoces. Por eso es importante conocer. Pero el Señor Jesús en el Sermón del Monte les deja claro a los israelitas y de manera muy específica a sus seguidores que ya conocen la ley. Ya conocen la ley de Moisés, ya conocen los mandamientos, eso ya lo conocen. Pero ahora les hace falta algo, viene el Señor Jesús a decir, y es: tienen que llevarlo a la vida, tienen que llevarlo a la práctica. Ustedes ya conocen los mandamientos y yo no he venido a abolirlos. Fue lo que Jesús enseñó. No he venido a quitar la ley. He venido a que entiendan que hay que vivirla. Y esa es la parte clave. Y obviamente el Señor Jesucristo deja claro a lo largo de todo el Sermón del Monte que no podemos vivir la ley si no tenemos su ayuda. Eso es lo que Pablo dice en Efesios. Ya vino Jesús, está con ustedes, les ha dado el Espíritu Santo. Ahora pueden no solo conocer, sino hacer. Y por eso Pablo dedica la mitad del libro a decirnos: esto es lo que Dios ha hecho por nosotros y que tienen que conocer. Pero la segunda mitad de la carta a los Efesios dice: pero esto es lo que ustedes tienen que entender, que tienen que practicar. Y es aquí, hermano,
donde se hace valiosa y toma relevancia la herencia que nos deja la Reforma. Porque precisamente una de las cosas que la Reforma nos ha dejado, que el movimiento de Reforma nos ha dejado, es precisamente la práctica del Evangelio. Es importante decir antes que tenemos que entender que el movimiento de Reforma no fue solamente un acontecimiento donde unos monjes se les ocurrió la fabulosa idea de hacer una nueva religión, como algunos piensan. Algunos piensan que fueron unos monjes, entre ellos Martín Lutero, que se cansaron de vivir una religión y se les ocurrió hacer una nueva religión. Eso no es así de ninguna manera. La Reforma fue un impulso del Espíritu Santo. Escucha lo que te estoy diciendo. Fue un impulso del Espíritu Santo. Muchos tienen la idea falsa, equivocada, que el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo comenzó por ahí de principios del siglo XX, finales de los 1900, finales de los 1800, principios de los 1900. Hermanos, eso es un error. El Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo no duerme. El Espíritu Santo no está pasivo porque Él es Dios. Por eso es que durante la Edad Media, hermano, que fue una época muy difícil, siempre hubo remanentes de Dios peleando la batalla, quebrantando sus almas, quebrantando sus corazones ante la situación tan difícil en la que se encontraban. Y en el movimiento de la Reforma del siglo XVI, el Espíritu Santo hizo un impulso poderosísimo. Pero ¿cuál fue el centro de ese impulso? El impulso del Espíritu Santo fue un mover para regresar a las Escrituras. Fundamentalmente, regresar a la Biblia, regresar a la autoridad que tiene esta. No fue solo conocer a Cristo, no fue solo tener un conocimiento teórico de Cristo, no fue solamente tener una teoría de vida o de salvación, porque ya tenían una teoría acerca de Cristo en la Edad Media. La Iglesia Católica había desarrollado toda una doctrina acerca de cómo ser salvo, pero era una doctrina de salvación pesada, caótica, angustiosa, porque estaba basada en las obras, estaba basada en la bondad que el hombre pudiera generar para poder alcanzar el favor de Dios y así obtener la vida eterna. Por eso se inventaron tantos santos, porque Dios no otorga la vida eterna a menos que alguien haga algo para ganársela. Y se inventaron un montón de santos para ver si a través de los méritos de esos santos les prestaban. Esto es real, hermano, y todavía lo siguen enseñando. Se acercaban a los santos para que los santos les prestaran de su banco de buenas obras, porque por eso eran santos. Les prestaban de sus buenas obras para que ellos pudieran alcanzar la salvación, pero ni aún con las buenas obras de los santos a los que ellos invocaban, les alcanzaba para ser salvos. Así que, hermano, la gente vivía angustiada, por un lado, y por otro lado vivía de una manera inmoral, porque los que eran muy ricos y tenían mucho dinero, les habían vendido la falsa idea de que ellos podían pagar para poder sacar buenas obras de Cristo o de los santos, y de esas buenas obras entonces librarse del infierno o pagar su rescate del purgatorio. Entonces, hermanos, se convirtió en un falso evangelio donde solo los ricos y millonarios podían pagar las cantidades suficientes para tener la esperanza de ser salvos. Cuando viene la Reforma, hermano, se genera una nueva enseñanza. Pero ¿de dónde surgió la enseñanza de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, a través de Jesucristo? ¿De dónde surge? De la Biblia. No surgió de la imaginación de Martín Lutero. Surgió de la Biblia, porque regresaron a la Biblia, leyeron la Biblia. ¿Sabes cuál es una de las grandes desgracias del siglo XXI que nos encontramos? De esta entrada a una nueva etapa de obscurantismo, si no ocurre algo pronto, que en el siglo XVI
toda la Edad Media, de hecho, la gente se estaba perdiendo porque no podía leer la Biblia. La gente se estaba perdiendo porque no tenían acceso a la Biblia, número uno. Y las pocas Biblias a las que se podía tener acceso estaban en latín, un idioma que solo los intelectuales y los religiosos conocían. ¿Sabes cuál es la gran desgracia del siglo XX? La gran desgracia incluso de la iglesia evangélica que está entrando en un oscurantismo moderno, que hoy tenemos Biblias, las tenemos en nuestro idioma y la gente no las está leyendo. Tenemos Biblias al acceso, hermano, pero los hombres y mujeres de la Edad Media no la podían leer ni podían acceder a ella. Pero hay muchos evangélicos hoy que no están leyendo sus Biblias, aunque la llevan a la iglesia todos los domingos. No la están leyendo. Siguen caminando en imaginaciones. Siguen haciéndole más caso a sus apóstoles, a sus profetas, a sus líderes con revelaciones nuevas. Tiene más peso que venga un fulano y les diga, así dice el Señor, aunque no tenga ni texto ni versículo, no tenga capítulo ni versículo. Tiene a veces más peso que un pasaje que la historia y el Espíritu Santo han afirmado que es verdadero, porque está escrito en este libro santo. Así que, hermano, yo creo que tenemos más responsabilidad los evangélicos del siglo XX de no leer la Biblia que los católicos de la Edad Media. Hoy hay evangélicos que dicen, ¿por qué tenemos que regresar a la Reforma? ¿Por qué tenemos que darle algún espacio a la Reforma? Cuando no entendemos que regresar a la Reforma es, entre otras cosas, muy sencillo, volver a las Escrituras. Entonces fue un impulso del Espíritu Santo para regresar a las Escrituras, conocer a Cristo bíblicamente y en consecuencia poder vivir y practicar lo que la Biblia nos enseña, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es digno, lo que es de buen nombre, lo que es amable, lo que es santo, lo que es puro. En otras palabras, el movimiento de reforma nos lleva a vivir y a poner en práctica la voluntad de Dios. ¿Para qué queremos ser llamados cristianos si no vivimos la voluntad de Dios? ¿Recuerdas la reprensión que le hace el Señor a través del profeta Malaquías a los israelitas? El último libro de la Biblia antes de que entrara un oscurantismo judío, porque hubo un oscurantismo de 400 años y Malaquías fue el último profeta antes de entrar a ese terrible oscurantismo de 400 años y antes de que viniera el gran reformador Juan Bautista. Porque a veces pensamos reforma y pensamos Martín Lutero. Eso es un grave error. La reforma es una vuelta a lo que Dios quiere. Pero antes de esos 400 años, Malaquías habló al pueblo y Dios reprendió diciendo: ustedes me llaman Señor, ¿dónde está mi honor? Ustedes me llaman Padre, ¿dónde está mi honra? En otras palabras, ustedes hacen lo que ustedes creen, lo que ustedes se les place, pero no hacen lo que es correcto. En Malaquías, en otra parte, sigue avanzando y les dice: estoy cansado de sus diezmos y estoy cansado de sus alabanzas. En otras palabras, estoy cansado de sus ritos. Y sigue avanzando y el profeta Malaquías dice: yo tengo contra ustedes que ustedes han autorizado el divorcio por cualquier cosa y han sido infieles con la mujer de su pacto. Y en vez de entender que yo quiero que su descendencia sea una descendencia para Dios, ustedes destruyen las familias sin tomar en cuenta las consecuencias que va a haber en la descendencia. Hermano, alguien dirá: pastor, ¿todo eso dice Malaquías? Todo eso dice. Y termina con una gran promesa: volveré el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando venga Elías. Pero ese volver el corazón a los padres y volver el corazón hijos a los padres, ¿qué cosa es? Sino una práctica para hacer la voluntad de Dios. Ese es el espíritu de la reforma: llevarnos a vivir y poner en práctica la voluntad de Dios. Quiero hacer una aclaración aquí.
No quiero confusiones, o espero que no haya confusiones. Muy pertinente. La reforma no es solo una etapa de la historia antigua. Algunos piensan en antigüedad, dicen, es que Dios no quiere que andemos en cosas de la antigüedad. Más antiguo son las cartas paulinas y confiamos en ellas. Más antiguos son los evangelios y son nuestra base para conocer a Cristo. Más antiguos son los salmos y los seguimos cantando. Más antiguo, hermano, son las enseñanzas de Moisés y creemos que son autoritativas. Más antiguo es el Génesis y estamos convencidos de que es historia y no ficción. ¿Por qué entonces decimos es que no deberíamos leer nada acerca de las cosas antiguas? Hermano, el movimiento de reforma comenzó hace 500 años. Pero es importante entender que no es un asunto antiguo, sino que el movimiento de reforma, el espíritu de la reforma, ha existido en todas las épocas. Porque el espíritu y el anhelo de creyentes tocados por el Espíritu Santo para regresar a las Escrituras, poner a Cristo en el centro de la vida y en consecuencia vivir, practicar lo que el Señor nos enseña, eso ha sido una constante del Espíritu de Dios en muchos tiempos. El Señor quiere que lleguemos a un momento donde podamos tener una vida que le glorifique a Él sobre todas las cosas y que en esa práctica podamos tener un beneficio sólido, consistente para las demás personas, porque hermano, el principio del evangelio es que haya un beneficio para el prójimo, pero que también nos conceda a nosotros paz, nos conceda gozo, nos conceda seguridad en la vida. Todos los reformadores de todas las épocas han caminado con este principio. Y cuando hablo de todos los reformadores de todas las épocas, no estoy hablando del siglo XVI solamente. Estoy hablando de los grandes reformadores, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento hubo grandes reformadores. Te menciono 3. Moisés, porque Moisés recibió de parte de Dios, hermano, la ley para que estuviera escrita y entonces el pueblo de Israel pudiera leer la voluntad de Dios. Josías, hermano, fue movido por el Espíritu Santo para que el pueblo regresara a las Escrituras. La Biblia la tenían, hermano, olvidada. Las Escrituras las tenían empolvadas. Cuando él entró al templo de Salomón, que ya estaba derruido, hermano, porque ya el templo de Salomón se había convertido en una cueva de idolatría terrible, encontró entre los escombros las santas Escrituras. Hoy, hermano, yo veo una iglesia evangélica que también puede estar en ruinas y que en medio de toda su idolatría moderna a la música, a los apóstoles, a los ministros, a veces hasta su denominación, las Escrituras se han perdido. Y cuando Josías vio las Escrituras perdidas y el sacerdote se las llevó y le dijo, mira lo que acabo de encontrar, qué tremendo. Ni siquiera el sacerdote o los sacerdotes estaban leyendo las Escrituras. Qué triste que haya pastores que no están leyendo las Escrituras, que haya ancianos, que haya líderes, que haya evangelistas que conocen la Biblia, pero es muy diferente conocer algunos textos de la Biblia a estar leyendo la Biblia para que la Biblia haga una obra en nosotros. Y cuando Josías vio eso, hizo una reforma, hermano, que quizá fue hasta igual o más explosiva que la reforma que comenzó con Lutero. Tiró los altares, tiró las imágenes, derribó los altares en las montañas, derribó los altares que había en las ciudades. Hubo gente que se le puso al brinco, que se enojó, que se molestó, pero Josías fue firme. Reconstruyó el altar conforme a las Escrituras. Comenzó a tener cantos y alabanzas conforme a las Escrituras. Un reformador más, hermano, Nehemías, que lloró a causa de que no había culto. Y cuando él comenzó a reconstruir, quiso saber cómo tenían que ser las cosas. Y buscó en las Escrituras. Hubo una reforma que reconstruyó la ciudad, que reconstruyó el templo, que reconstruyó el culto. Cuando vemos el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento hubo reformadores. Reformadores que la palabra reforma significa eso, volver a la forma original. Eso es la palabra reforma, volver a la forma original.
Y la única manera de llevar a la iglesia a la forma original es conforme a la Biblia. Juan Bautista, como ya lo dije, fue un reformador que basado en las escrituras dijo: he aquí viene el Mesías, yo soy la voz en el desierto que viene anunciando la venida del Mesías. ¿Cómo supo que había un Mesías? ¿Cómo estaba tan seguro que había un Mesías y que era indispensable? Por supuesto, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo hablándole ¿dónde? En las escrituras. Porque las escrituras hablan del Mesías. Cuando vemos al apóstol Pablo, no podemos más que darnos cuenta que él fue un reformador. Las cartas del apóstol Pablo tienen como propósito que la iglesia tenga la forma de Cristo. Él insiste: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que todos alcancen la estatura del varón perfecto. Él buscaba que la forma de Cristo fuera constituyéndose en la vida de la iglesia. No nada más hubo reformadores en la Biblia, hermano. Cuando la Biblia se deja de escribir, la reforma continuó en hombres que son conocidos hoy como los padres de la iglesia. Muchos, hermanos, maestros que pelearon contra las herejías que comenzaron en ese tiempo. Y durante la Edad Media, hermano, también hubo reformadores que no se conformaron con lo que el catolicismo estaba tratando de imponer, que no se conformaron con las fantasías, con las mentiras, con las herejías, con las idolatrías, con los sistemas de control y de manipulación de conciencias que estaba teniendo la Iglesia Católica, no nada más a nivel religioso, sino incluso a nivel político. La iglesia de hoy, hermano, estamos tan enceguecidos que nos hemos olvidado del impacto aún social, cultural, musical y político que la iglesia debería tener. Pero en la Edad Media, hermano, hubo hombres que tú deberías de leer y conocer, como Juan Hus, uno de ellos, entre otros. Algunos piensan: es que la reforma comenzó con Lutero. Él es ahí. No es cierto, hubo antes reformadores que sacudieron. ¿Y cuál fue su centro? La palabra de Dios. Hasta llegar a la explosión, hasta esa gran llamarada que iluminó el mundo, hermano, que iluminó la ciencia, que iluminó la política, que iluminó la música, que iluminó las artes, que iluminó la política, que iluminó la economía. En Estados Unidos dicen que John Adams fue el padre del capitalismo. Pero en realidad, hermano, el que puso las bases de lo que es el cuidado de la propiedad privada, de lo que es el trabajo como base del fruto para el sustento y que debe haber derechos de trabajo, fue Juan Calvino. Y John Adams, como buen heredero de toda esta herencia reformada, evangélica, protestante, cristiana, tenía fundamentos basados en la Biblia y en su herencia. Cuando llegamos a esa gran llamarada, el nombre de Martín Lutero brinca, por supuesto. Pero hubo otros muchos. Muchos, hermano. Bucero, por ejemplo. El propio Calvino. Fox. No Vicente Fox, no. John Fox. Y después de él hubo muchos más. Los puritanos, por ejemplo. Spurgeon, alguien que es muy conocido y que seguramente has escuchado. Y aún, hermano, en el siglo XX han habido hombres que han estado cuidando el espíritu de una reforma. Hombres como Martin Lloyd Jones o como el doctor Otoniel Ríos, de donde venimos nosotros. Muchos no saben esto, pero el doctor Otoniel, hermano, estudió teología y creció en una iglesia de origen bautista. Y los bautistas son por historia herederos directos del movimiento de la reforma. O el hermano Horace Sproul, por mencionar solo algunos. ¿Qué es lo que hace común a todos estos que podemos llamar hombres con el espíritu de la reforma? Con ese espíritu de que la iglesia tome la forma de Cristo,
Ahora, ¿por qué reforma? Porque el ser humano, hermano, tiende al pecado, a la maldad. Entonces, nosotros somos, hermano, como ovejas, así la palabra dice, que necesitamos constantemente ser reubicados, ser reorientados, ser redirigidos. Por eso es una reforma, porque el Señor nos va moldeando, pero nosotros nos desmoldeamos. El Señor quiere que tengamos una forma conforme a su palabra, conforme a la imagen de Cristo, pero el mundo, el pecado, la carne, las tentaciones nos deforman. Tiene que venir entonces ese constante movimiento de enderézate, ponte recto, afina el camino, afina la puntería, afila tu espada. Y esto es lo que hace el movimiento de la reforma. ¿Sabes qué tenían en común todos estos hombres? Que en sus predicaciones le daban una importancia máxima a la práctica bíblica, a la práctica bíblica. Es decir, una vida que refleje de manera cotidiana el carácter de Cristo. No nada más era un conoce la Biblia, sino vive la Biblia. Quisiera solo ponerte un ejemplo en los minutos que me quedan, un ejemplo que nos va a ayudar bastante de entre todas estas personalidades de hombres reformadores. Cuando tú lees la biografía del más importante reformador de Escocia, Juan Knox, nos da un gran ejemplo de lo que estoy diciendo. A pesar de que Juan Knox era un hombre convulso, rudo, apasionado en su proceder, al extremo de que ha sido catalogado por algunos historiadores como una persona demasiado áspera y violenta en su predicación, cuando tú lees algunas de las frases y cosas que él escribió o que se escribieron acerca de lo que él predicó, bien pudiera ser comparado con un Juan Bautista moderno. Él insistía en la importancia de poner en práctica el evangelio y hacerlo al extremo, incluso dispuesto a morir si fuera necesario, con tal de reflejar la seguridad de Cristo en nuestra manera de vivir en este mundo. Por causa del evangelio, hermano, hubo una etapa en su vida donde estuvo 2 años en las galeras. Todos saben qué es eso. Si tú viste Ben-Hur, bueno, es una película muy vieja, espero que los jóvenes la vean. Tiene un mensaje también muy hermoso, pero las galeras eran los barcos, eran los sótanos de los barcos donde los esclavos estaban obligados a remar las grandes embarcaciones de guerra. Fue puesto 2 años en las galeras. Y cuentan sus biógrafos cuál era su convicción de tener que reflejar su seguridad de su fe en todos los ámbitos, que a pesar de estar encadenado de manos y pies, a pesar de tener jornadas, hermano, de 12, 18 horas remando hasta llegar hasta el agotamiento, permaneció tan firme que en una ocasión un obispo subió a uno de los navíos donde lo pusieron como esclavo. Y como se avecinaba una tormenta, ese obispo católico ofició una misa y después de terminar la misa, un santo de una María, de una Virgen María, la empezó a pasar entre todos los del barco, tanto tripulación como esclavos, para que la besaran. Y todos los esclavos empezaron a besar la Virgen. Y era una forma de pedir protección por la tormenta que se avecinaba. Cuando llegaron a Juan Knox, al joven Juan Knox en ese momento, sus biógrafos dicen que no solo no besó a María, no quiso besarla, sino que se la arrebató al obispo y la aventó al mar. Y cuando la aventó al mar, dijo: si esta poderosa, que se salve a sí misma, se nota que es ligera y sabe nadar. ¿Cuántos de nosotros cuando nos acercan las ideologías y nos dicen besa la ideología de género, besa la ideología pro aborto, besa las ideologías contra el evangelio? ¿Cuántos de nosotros negamos la fe con nuestra conducta? Este campeón de la fe tenía 2 máximas en su vida y es donde quiero que tú pongas atención. Estas 2 grandes máximas de su vida resumen perfectamente el espíritu de la reforma, lo cual es importante que hoy volvamos a insistir para que entiendas por qué el Señor, el Espíritu Santo, lo dije bien, el Señor Espíritu Santo nos está moviendo a esta claridad y entendimiento. Estas 2 cosas de la vida de Juan Knox
resumen del espíritu de la Reforma. Cuando Juan Knox empezó a leer a Jerónimo, un padre de la iglesia del siglo V, aprendió que solo la Biblia tenía la verdad, no las palabras de los hombres. Hay una imagen, una estatua que se hizo de Juan Knox y está en una iglesia en Escocia, una iglesia cristiana. Y en esa estatua de este hombre se le pinta de pie con una Biblia en la mano y con la otra mano señalándola con un dedo. Esa imagen, ¿qué nos está diciendo? Esta máxima que vivió su vida, solo la Biblia es verdadera. No las palabras de los hombres, de ningún hombre. Leyendo a San Agustín de Hipona, llegó a entender que un hombre puede ser muy honrado por su nombre o su posición y al mismo tiempo su carácter o su fuerza espiritual ser débil y despreciada por los demás, por lo cual su repercusión en el mundo va a perder fuerza. Para Knox, estas dos verdades tan sencillas se convirtieron en una guía para su vida y su ministerio. En primer lugar, si algo estaba escrito en la Biblia, entonces era verdad. Todo lo demás era simplemente un aditivo. Segundo, el hecho de que un hombre fuera muy popular no significaba nada si su carácter no daba respaldo a su vida y su ministerio. En pocas palabras, para Knox, al igual que para los reformadores, si está escrito en la Biblia, es cierto, aunque no lo entienda, es cierto. Y la popularidad de un hombre no significa nada si no está respaldada por su carácter. Esto fue una absoluta realidad para Juan Knox, para todos los reformadores de la historia y sigue siendo relevante para nosotros, a quienes nos han alcanzado los tiempos finales, para quienes estamos esperando la segunda venida de Cristo, para nosotros en este siglo XXI, que nos encontramos en medio de una era de oscuridad que nos está amenazando. Por empezar, si alguien se pregunta por qué insistimos en la reforma y por qué insistimos en ser una iglesia reformada, aquí está la respuesta para todos ustedes. Porque debemos leer la Biblia como máxima autoridad, de tal manera que si algo está escrito en ella, es verdad, sin duda alguna. Amén. Y debemos vivir de manera práctica la voluntad de Dios, desarrollando así vidas de hombres y de mujeres con carácter de Cristo. La iglesia necesita eso. El mundo necesita eso. Creyentes que se estén congregando con el entendimiento claro de que la Biblia es verdad, aún por encima de mi propio criterio, aún por encima de mi propia voluntad, aún por encima de mi propia manera de ver las cosas. La Biblia es verdad y es la máxima autoridad. Y si es la máxima autoridad, aunque no lo entienda, aunque no me guste, aunque me cueste trabajo, aunque me duela, aunque tenga que pasar mucho tiempo para entenderlo, asimilarlo y en consecuencia llevarlo a la práctica, tengo que lograrlo. Tengo que desarrollar el carácter de Cristo. Entonces, el entendimiento bíblico de la practicidad, como le llamaban los reformadores, el entendimiento bíblico de la practicidad en la vida del creyente se traduce en el entendimiento de la importancia del desarrollo del carácter. Ahí está el gran reto del cristiano hoy en día. Es el carácter donde estamos fallando, dije al principio. Es el carácter donde estamos tropezando. Y tenemos que reconocerlo, hermano. Tenemos que reconocer que es en el carácter, en la vida práctica, donde estamos tropezando. Debemos de quitarnos el orgullo y reconocer que nos falta vivir el evangelio. Es importante entender que cuando hablamos de carácter, nos estamos refiriendo a la práctica diaria, a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras respuestas a las circunstancias de cada día. Es eso lo que nos hace semejante a Cristo. Hermano, yo he visto muchas personas alcoholizadas, drogadas, que citan la Biblia. Es cierto, hermano, cuando
nos presentan en películas casos de asesinos en serie que dejan textos bíblicos después de matar a sus víctimas. Se sabe en la Biblia, pero no están practicando la Biblia. Se le acusa a la iglesia evangélica de que va a la iglesia, de que cantamos, de que no sabemos textos, pero estamos adulterando, pero estamos golpeando a nuestras esposas, pero estamos robando. El carácter entonces es las palabras, las acciones, las decisiones, el hacer lo que es correcto, porque Dios dice que es correcto. Decisiones que nos hacen semejantes a Cristo. El reto entonces que tenemos es alcanzar la estatura del varón perfecto, como lo dice Pablo en Efesios capítulo 4, modelando y reflejando el carácter con todo aquello que tiene que ver con lo que es propio de Cristo mismo. Los cristianos de hoy enfatizamos mucho en la teología, en la doctrina, en la liturgia, en qué canto se debe cantar, en cómo se debe recoger la ofrenda, en cómo deberíamos de vestir cuando llegamos a la iglesia, en el tipo de música. Enfatizamos en la manifestación de señales, de prodigios, de dones espirituales. Enfatizamos mucho en las bendiciones adquiridas, pero poca atención le ponemos al desarrollo del carácter. Y esto es vital para no avergonzar el evangelio. Esto es vital en lo que le hemos llamado la batalla espiritual. Muchos dicen, es que estoy buscando una iglesia que haga guerra espiritual. Pues no vas a ganar ninguna guerra espiritual, número uno, si no lees la Biblia. Y número dos, si no permites que el Espíritu Santo te haga vivirla, aunque eches fuera 1000 demonios. Por eso el doctor Otoniel Ríos Paredes decía, nosotros no andamos buscando demonios para echar fuera. Si un demonio se pone en el camino, en nombre de Jesús lo quitamos, pero no buscamos demonios para echar fuera. El doctor Otoniel decía que el hombre fuerte, que hay que vencer primero para limpiar la casa, no es un demonio, somos nosotros mismos. Se necesita una generación de creyentes con menos señales, con menos milagros, pero más carácter, con doctrina bíblica y cristocéntrica, pero respaldada por un carácter y no solamente por la demostración de una conciencia teológica. Necesitamos una generación que entienda que ser cristiano es más demostración de carácter en el día a día, en nuestras relaciones matrimoniales, familiares, laborales, sociales, y no solo la definición denominacional, confesional o religiosa. Nos preocupamos a veces más de qué somos. ¿Somos presbiterianos, bautistas, pentecostales? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra confesión? ¿Cuáles son las bases doctrinales? Nos preocupamos más por quiénes son tu cobertura. ¿Quién es tu cobertura? ¿Cuál es tu movimiento? ¿Cuál es tu ministerio? Cuando deberíamos preocuparnos más por reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. La generación de hoy necesita cristianos con un carácter apasionado por Cristo, apasionado por defender la verdad, las convicciones. No negar lo que el Señor nos habla en su palabra, pero también muy sensible y muy tierno hacia el prójimo que se está perdiendo. Un carácter que exprese de manera práctica, humilde y sencilla. Lo vuelvo a repetir, un carácter que exprese de manera práctica, humilde y sencilla, una iglesia que está anhelante de conocer y hacer la voluntad de Dios, en vez de estar viviendo insensatamente. Pero al mismo tiempo de manera firme, sólida, robusta, apasionada, luchar contra el pecado. Y no contra el pecado del otro, contra el pecado que yo tengo y que la Biblia me dice que es pecado. Dejar de justificar el pecado, dejar de llamarle error, dejar de llamarle diferencia, dejar de llamarle con eufemismos para hacerlo más pequeño, llamarle como es, pecado, y hacerlo de manera firme. Luchar contra la injusticia y contra la estupidez
de este mundo. Esa es la gran lucha, hermano. En palabras bíblicas, podemos decir que es la expresión práctica de la voluntad de Dios. Es decir, una vida de santidad. En este sentido, hablando de la santidad como la expresión del carácter, te quiero leer, hermano, un pasaje. No lo voy a explicar, solamente te lo quiero leer, aunque se explica por sí mismo. Dice la palabra en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice Pablo en Efesios, el pasaje que leímos al principio, que aprendamos cuál es la voluntad de Dios y dejemos atrás la insensatez. Y la primera insensatez con la que él habla es la embriaguez. No vamos a hablar hoy de qué significa eso de no os embriaguéis con vino, pero obviamente el que se embriaga con vino no está poniendo en la práctica la palabra, porque la palabra de Dios nos invita a la sobriedad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, 3 al 7 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Pon atención, hermanos, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, ese es decir es como 2 puntos, ¿verdad? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, te lo voy a resumir, dice el apóstol Pablo. Te lo voy a decir con palitos y bolitas en pocas palabras. Vuestra santificación, que os abstengáis de inmoralidad sexual, adulterio, homosexualismo, pornografía, fornicación, bestialismo, pedofilia, todo lo que el mundo nos quiere hacer ver como normal. Eso es santidad. El creyente hoy necesita vivir diferente. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Algunos piensan que ese propio vaso, la realidad es que ahí la palabra original es cuerpo, su propio cuerpo. Se refiere al cuidado de nuestro cuerpo. Algunos traductores o pensadores dicen que puede referirse a la esposa. No importa si se refiere a uno mismo o a la esposa, lo que está diciendo es que cada uno sepa cómo poseer, cómo conducir, cómo controlar, cómo manejar de manera correcta, sea la vida de uno o sea la relación con la esposa, en cualquiera de las dos vertientes que los intérpretes han hecho. No en pasión de concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la elaboración de maldad en nuestra mente. La concupiscencia, hermano, son las debilidades que tenemos en nuestra propia naturaleza caída y que de repente somos tentados. Todos tenemos diferentes concupiscencias. Para uno su concupiscencia, hermano, es decir, aquello que piensa y que no está bien. Todavía no es un pecado. Pero habrá quien a lo mejor piensa en mujeres, habrá quien piensa en botellas de vino, habrá quien piensa a lo mejor en robar, habrá quien piensa a lo mejor en golpear a alguien. Esas son concupiscencias, todavía no son pecados, pero son concupiscencias que tienen que ponerse delante de Dios. Y Pablo dice, eso es santidad. Cuando yo tengo ganas de robar, pero yo soy sensible al Espíritu Santo, le creo a la palabra de Dios que Él va a proveer toda necesidad, y entonces yo digo, no, en el nombre de Jesús puedo luchar contra este pensamiento. No como los gentiles que no conocen a Dios. Ellos no conocen a Dios, ellos viven de otra manera. Ellos, su carácter es un carácter mundano, pagano, perverso. Pero el carácter cristiano es el reflejo de Cristo. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Entonces, hermano, tiene que ver con cómo nos relacionamos con las demás personas, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Este es uno de esos versículos, hermano, que son como un sándwich, que comienzan con una indicación, te da una explicación más o menos y termina con un énfasis de lo que te está diciendo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Cuidado con tu vida sexual, cuidado con tu vida moral, cuidado con tus pensamientos, cuidado en cómo te relacionas con el prójimo, cuidado en cómo miras las cosas en la vida para que no las mires de manera mundana, porque Dios te ha llamado a santificación. Así que la gran lucha que tenemos hoy es volver a ese espíritu, a ese llamado
que siempre Dios, por su Espíritu Santo, ha puesto dentro de su iglesia. Volver a las Escrituras y, en consecuencia, poner en práctica su voluntad a través del desarrollo de un carácter que lo refleje, lo modele y lo represente. Y la iglesia pueda ser llamada, no solo de manera legal, sino de manera real, una iglesia santa. Tenemos que desarrollar el carácter de Cristo. Tenemos que practicar el carácter de Cristo, teniendo la palabra de Dios como fundamento.